La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Hermano y hermana, qué honor y qué privilegio nos da el Señor de poder exponernos a su verdad, es decir, a la palabra de Dios. Yo quiero darte la más cordial bienvenida y quiero decirte que no hay casualidades, simplemente hay propósito de Dios. Así que en este tiempo estoy seguro que Dios quiere hablar a tu vida. Y por eso queremos hoy que vayamos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu, que es la palabra iluminada y aplicada de acuerdo a su necesidad. Así que reitero y te digo, bienvenido. Vamos entonces a escudriñar la santa palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, en Santiago capítulo 2, los versículos del 23 al 26, vamos a leer con mucho cuidado y con mucho detenimiento. Este mensaje es muy importante. Es muy importante que podamos entender. Se los digo de corazón. Así que pido a todos que presten mucha atención. Yo tengo la intención de ir dependiendo del Espíritu Santo, de cómo Él vaya acomodando los pensamientos. Dependemos de Él. Entonces leemos el verso 23 y dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Un momentito, quiero repetir ese verso porque quiero hacer énfasis para que podamos nosotros más adelante aplicar y entender. Dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Siguiente versículo, atención. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vean ustedes este pasaje que quiero volver y leer. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Versículo siguiente. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también, ¿qué dice? Así también la fe sin obras está muerta. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su santa palabra. Mis hermanos, ustedes creo que ya se dieron cuenta que estos pasajes son pasajes muy interesantes. Porque si usted no notó algo medular en estos pasajes, yo quiero decirte que de repente hay algo que no entendiste. Ustedes vieron que yo he leído detenidamente y he leído principalmente el verso 23 y el 24 dos veces, con el fin de hacer énfasis en estas cosas. Quiero que coloquen la imagen del título de este mensaje: muéstrame la realidad de tu fe. Muéstrame la realidad de tu fe.
Recuerden ustedes que Santiago parece que tiene una discusión con un hombre vano, con una persona que dice que cree en el Señor, pero no tiene obras. Entonces, Santiago echa mano de esos argumentos para decirle a ese hombre vano que él está muy equivocado. Por eso ustedes ven el verso, regresamos a donde estamos, amados. Ustedes ven en el verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Diga, la fe sin obras está muerta. Pero ahora bien, tenemos el verso 24 que yo quiero que lo vuelvan y lo coloquen. Yo no le tengo miedo. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces alguien toma esto y dice, ¿se da cuenta? Que hay que hacer obras y también hay que creer para ser justificado. Y yo le digo, un momento, porque la suma de tu palabra, Señor, es verdad. Es la suma de tu palabra. Yo no puedo simplemente interpretar ese pasaje distanciado de todo lo que está hablando ese capítulo 2. Sería un grave error. Y de pasajes como estos, que son hermosísimos, han salido tantas falsas enseñanzas, como por ejemplo una salvación por obras, una salvación por indulgencias, una salvación por dinero, una salvación por ofrendas. Tantas malas enseñanzas, cuando este es un pasaje hermosísimo. Yo doy gracias a Dios por el celo que me ha dado por la palabra. Yo soy así como ustedes, no le digo amén a todo mundo. Soy cuidadoso para decir amén. No me importa quién sea. Respeto a todos. No estoy en contra de nadie, estoy a favor de Dios. Pero hermano mío, uno de los conflictos que yo tuve en el caminar de la fe fue cuando alguien se atrevió a decir que Santiago y Pablo se contradicen. Yo les pregunto, ¿acaso la Biblia es de Santiago? ¿Acaso la Biblia es de Pablo? ¿De Lucas? ¿De Juan? ¿De Pedro? ¿De Ezequiel? Y sigo. ¿De quién es la Biblia? De Dios. ¿Quién es el autor de la Biblia? Díganlo con convicción. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. Dios es el autor de la Biblia, querido hermano. En el texto original no hay ninguna contradicción. Aun cuando tú leas pasajes que aparentan que pudiera haber una contradicción, no la hay. Y si tenemos conflictos somos nosotros, pero Dios no. Ahora entonces, aquí tenemos el pasaje hermoso que nos dice claramente, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y entonces yo digo, amados, interpretando, porque recuerden que la Biblia interpreta la Biblia. El hombre es justificado por la fe para con Dios, pero el hombre es justificado por las obras para con los hombres.
Si usted escuchó con claridad lo que yo dije y entendió lo que yo dije, ya usted entendió el mensaje. La fe y las obras. ¿Quién necesita las obras? Los hombres. Los hombres. Dios no las necesita. Pero ahora ustedes verán la naturaleza de las obras más adelante. Entonces es la fe y las obras. Claramente Santiago está enseñando esto. Y yo vuelvo y lo leo porque yo no le tengo temor al pasaje. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El hombre para con Dios es justificado por la fe, solamente por la fe. Pero el hombre es justificado por las obras delante de los hombres. Eso es lo que está diciendo Santiago. Los hombres, miren, escúchenme, los hombres no necesitan nuestra fe, ellos necesitan nuestras obras. Entonces van a ver ustedes, vamos a devolvernos un poco, queridos. Vayan al verso 14. Vamos a leerlo en esta misma versión. Vean ustedes, la Biblia interpreta la Biblia. Vean lo que yo estoy diciendo y dejen ese pensamiento. Vean lo que yo estoy diciendo, escriban con mucha firmeza. Yo dije que el hombre es justificado por la fe para con Dios. Y dije que el hombre es justificado por las obras para con los hombres. Porque es la fe y las obras. La fe para con Dios y las obras para con los hombres. Y entonces, vean ustedes, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Dejen un momentito ese pasaje. ¿Cómo es la fe sin obras? Muerta. Como el cuerpo sin espíritu. Está muerto. Yo voy a preguntar, ¿qué hizo Abraham para ser justificado delante de Dios? Creer. Creer. Pero más tarde su fe fue probada. Y en un sentido fue justificado por las obras. ¿Pero qué justificó por las obras? Su fe. Su fe. Fe. Porque es que no tiene sentido que alguien diga, sí, yo soy cristiano. Pero tú lo ves y dices, pero tiene más cara de diablo que de Cristo. Ya los extrañaba, hermanos. Yo soy cristiano. Pero tú lo ves por todos lados y no ves nada. El cristiano manifiesta a Cristo. El cristiano manifiesta a Cristo. El cristiano manifiesta al Hijo. Recuerden que es Cristo en mí, la esperanza de gloria. El cristiano manifiesta a Cristo. El cristiano manifiesta al hombre nuevo. Entonces, hermanos míos, repito, en los pasajes que nosotros hemos leído, tenemos dos ejemplos de la fe que obra, no de la fe que no obra. La fe que obra es una fe viva. ¿Qué yo dije? La fe que obra es una fe viva. La fe de Abraham es una fe viva. La fe de Rahab
es una fe viva, porque justificaron esa fe. Ahí tenemos los dos ejemplos. Les dije, un judío y una gentil. Y les dije que Abraham fue justificado por las obras, escuchan, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Eso es verdad, porque justificó su fe. Justificó su fe cuando obedeció, cuando estuvo dispuesto a sacrificar. Y no solo estuvo dispuesto, lo sacrificó. Les pregunto, ¿sacrificó Abraham a su hijo Isaac, sí o no? Claro que sí, lo sacrificó en su corazón. Por eso, como ya lo había sacrificado en su corazón, Dios le dijo, ya no levantes tu mano sobre el muchacho, ya yo vi el asunto en tu corazón. Entonces, para ver esta verdad que recién te he mencionado, en su apropiada perspectiva, yo lo llevé a ustedes a Génesis 15:6. Ya lo leímos, solo estoy repasando. Y nosotros leemos allí que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces aquí Abraham fue justificado por creer. En otras palabras, fue justificado por la fe. No es hasta en Génesis 22, del 1 al 24, que encontramos a Abraham ofreciendo a su hijo. Fue entonces que fue justificado por las obras. En otras palabras, hermano, entiéndase por favor, tan pronto como Abraham creyó en Jehová, quedó justificado delante de Dios. ¿Sí o no? Delante de Dios. Tan pronto como Abraham creyó en Jehová, quedó justificado delante de Dios. Pero luego, 7 capítulos más adelante, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Entonces Abraham demostró que es decir, que él tenía una fe genuina con su buena disposición a ofrecer a Isaac. En otras palabras, su obediencia demostró que su fe no era meramente una creencia intelectual, sino una entrega de corazón. Repito, su obediencia demostró que su fe no era meramente una creencia intelectual, sino una entrega de corazón. Es importante señalar, hermano, que esto no significa que fueron tanto Abraham como Rahab justificados por la fe más las obras. Eso no es lo que dice el pasaje. Ellos fueron justificados por la fe delante de Dios y por las obras delante de los hombres. Repito, ellos fueron justificados por la fe delante de Dios y por las obras delante de los hombres. Dios los justificó en el momento en que creyeron, pero el hombre dice, muéstrame la realidad de tu fe. Esa es la demanda de los hombres allá afuera. Porque si el cristiano vive como el no cristiano, entonces ¿eso cómo se llama? Si a vivir como todos los demás no tiene sentido. El hombre dice, muéstrame la realidad de tu fe. Y la única manera de hacerlo es mediante las buenas obras. ¿Cómo muestro la realidad de mi fe? Con las buenas obras. ¿Quién necesita las buenas obras? Los hombres. ¿Me justifica Dios a mí por las obras? No. Dios solamente justifica por la fe.
Pero esa fe va a ser probada, como en el caso de Abraham. Y ahí es donde nos damos cuenta si verdaderamente estamos en el verdadero, como dice la Escritura. Entonces, repito, el hombre dice: muéstrame la realidad de tu fe. Y la única forma de hacerlo es mediante las buenas obras. Ahora bien, sigamos. Rahab, ya dije que era gentil porque ella era cananea. Y resulta que, yo creo que ustedes conocen la historia, pero vamos a recordar algunos detalles. Ella vivía en la ciudad de Jericó. Oyó informes de que un ejército invicto estaba aproximándose a la ciudad y que ninguna oposición había tenido éxito contra este ejército. De manera que ella llegó a la conclusión de que el Dios de los hebreos era el verdadero Dios y decidió identificarse con este Dios, costase lo que costase. Entonces, cuando los espías entraron en la ciudad, entabló amistad con ellos. Ustedes, si quiere, después repasan la historia, pero verán que esa mujer, habiendo sido una prostituta, se identificó con Dios, con el Dios de los hebreos, entabló una amistad con los espías y los preservó en su casa. Esta mujer verdaderamente creía en Dios. Pero ella, oye bien, ese creer o esa fe tuvo que justificarla. ¿De qué manera? Obrando. ¿Cuándo obró ella? Cuando preservó la vida a esos espías, siervos de Dios. Pero escúcheme, yo estoy diciendo que ella fue justificada por fe. Las obras de ella justificaron su fe, su creer. Es decir, no fue salvada por dar refugio a los espías. Pero este acto de hospitalidad demostró que era una creyente sincera. Y cuando tú vas y lees los pasajes, vas a ver todo lo que ella hizo. Hay hasta una figura hermosísima de ese cordón rojo por la ventana como una señal de que ahí ellos tenían, los espías hicieron compromiso porque recuerden que venía el ejército por Jericó, pero ellos hicieron, diríamos, un pacto, un compromiso con ella, porque Dios jamás va a abandonar a ninguno de los suyos. Y es entonces que ese cordón rojo decía: tenemos un pacto, recuerda, hay que salvar a esa mujer. Y la salvaron, ya después cuando uno lee la historia. Pero entonces se dan cuenta ustedes, amados, vamos a volver al 14. Se dan cuenta ustedes, qué bien. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Siga al 15. Y si un hermano o una hermana está en Nueva York, donde hay mucho frío, y dice que ellos están desabrigados, desnudos ahí, es que están desabrigados y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, siga.
Y alguno de vosotros les dice, id en paz. Oiga, les dice, id en paz, calentaos y saciaos. Pero no le da nada. No le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovechará? Resulta, se los pongo en otras palabras. Por ahí te encuentras a alguien que tiene hambre y tú le dices, sí, voy a orar por ti. Padre, multiplícale, ayúdale aquí a este pobre mendigo. Provéele. ¿Cómo que provéele? El dinero lo tienes tú en tus bolsillos. Ve y deja de orar y cómprale pan. No dicen nada ustedes. Eso es un problema de ustedes. Pero eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice Santiago. Oh hombre vano, ahorita van a ver que lo vamos a encontrar. Sí, hermano, vamos a estar orando por ti. No, basta. Sí, ore. Pero hay que hacer algo más por la gente. Sigue. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Se da cuenta usted la idea de Santiago, del apóstol? Lindísima, un mensaje tremendo. Santiago ahí está refutando a aquellos que dicen, sí, nosotros creemos, nosotros somos cristianos. Son cristianos y viven como diablos. Así no funciona esto. ¿Qué había que hacer? Había que buscar las cobijas, los abrigos y ayudarle a esas personas porque había frío. Pero no, simplemente id en paz, calentaos. O sea, ¿y con qué me caliento? Sigue. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Es imposible. O sea, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. Detengan porque ahí está, esto es fundamental. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Recuerden que la fe es invisible y se hace visible a través de las buenas obras. ¿Captaron? La fe es invisible, se hace visible por las buenas obras. ¿Necesita Dios las obras? ¿Qué necesita Dios de nosotros? Y ahora es importante entender que esa fe no proviene del hombre. La fe de la que estamos hablando, la legítima, no proviene del hombre. Por eso es que Dios tiene que impartir, escuchen, por eso es que Dios tiene que impartir la nueva vida, el nuevo nacimiento. Porque en el nuevo nacimiento, los primeros dones que Dios, aunque ahí están los dones, pero que se manifiestan es el don del arrepentimiento y el don de la fe. Eso es. Hago esa aclaración porque es importante. Entonces, vamos ahora a fundamentar lo que nos dice la Escritura. Una vez dicho todo esto, yo ya les dije a ustedes, quiera Dios usted haya captado esta primera parte del mensaje. Esta es la primera parte del mensaje. Quiera Dios usted la haya captado. No vaya a pensar usted que usted tiene que ir por la vida haciendo buenas obras para ser salvo. Si usted va por la vida haciendo esas cosas, usted no está entendiendo. Pero tampoco vaya a pensar usted que va por la vida diciendo, sí, yo creo, pero no manifiesta nada. Tampoco. No. Es la fe y las obras. Es la fe y las obras. Es la fe para con Dios y las obras para con los hombres. Siga el pasaje. Un momento más, sigan al 19 rapidito.
crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sigue? Mas quieres, ahí está el hombre, el tipo ese. Ahí, para mí ahí está. Ya cuando yo me doy cuenta que Santiago está hablando con un hombre vano, ya está resuelto el problema para mí. Este era un hombre que decía, sí, yo creo. Y por eso Santiago le dice, el apóstol con esa autoridad le dice, hasta el diablo cree. Y tiembla. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y ya dejen el asunto ahí, porque ya el resto yo ya lo definí. Ya entonces, con esta pregunta, ¿mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ya te lo explico. Y trae los ejemplos del Antiguo Testamento, Abraham y Rahab, y viene y muestra cómo ellos justificaron su fe con las obras. Porque es la fe y las obras. Es la fe y las obras. Ahora bien, tenemos que ir y entender. Voy a dar varios pasajes, así que allá arriba, vamos, Romanos 3:28. Romanos 3:28. Concluimos, pues, escuchen, que el hombre, lean ustedes, es justificado, vamos, por fe sin las obras de la ley. Ya aquí yo voy con todo, para que no quede ni una sola duda. Aquí me armé hasta los dientes. Eso puedo decirlo aquí porque ustedes lo entienden. Y los que están en otro país, lo que estoy diciendo es que me fundamenté bien para explicar lo que he dicho. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Muy bien, excelente. Vamos entonces, Efesios 2, 8, 9. Eso ustedes lo conocen muy bien, pero es bueno que quede. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Escuchen, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, lo que yo decía antes. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta? No por obras, para que nadie se gloríe. Claro, aquí estamos hablando literalmente de la salvación. Es la fe viva, la fe salvadora, la fe que da Dios. Dice que es un don de Dios. Es un don de Dios. Lean también el verso 10. A mí me gusta que queden los tres. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien. Vayan ahora rapidito a Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Romanos 5:1. Ustedes tienen deseo de palabra y yo les doy palabra. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Se da cuenta? No es un asunto de obras. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se acaba el negocio de los que venden la salvación. Ahí se acaba el negocio de los que cobran por la salvación. Todo lo que Dios da es por gracia. El pasaje es súper conocido y tan poderoso que nunca pierde su esencia. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree. Porque ahí estamos hablando de vida eterna. Tito 3:5. Tito 3:5.
nos salvó, escuchen, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Claramente nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Creer. Tenía que creer. Ahora, mis hermanos, comienzo el descenso. Les voy a hablar de algo que yo he denominado por el Espíritu la naturaleza de las obras. Tú puedes poner la naturaleza de las buenas obras, está mejor. La naturaleza de las buenas obras. Y esto lo voy a explicar porque nosotros leímos que fuimos que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La naturaleza de las buenas obras. No vayan a creer ustedes, mis hermanos, que si tú vas por la vida obrando, ya con eso tienes derecho a la salvación. Ya vimos que el asunto de la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. En ese sentido, la salvación, es decir, las obras no tienen nada que ver con la salvación en ese sentido. Pero en el sentido de la evidencia, entonces sí necesitamos las obras. Pero estas obras tienen una naturaleza. Yo les voy a leer un pasaje que se encuentra en San Juan 14:10. San Juan 14:10. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, lean ustedes, Él hace las obras. A Cristo mismo está diciendo que es el Padre el que hace las obras. O sea que el Padre, o sea, las obras que yo hago, dice Jesús, lo voy a poner en mis palabras, no son mías. Esas obras las está haciendo mi Padre. Mis hermanos, nosotros naturalmente no podemos dar frutos. Nosotros podemos llevar fruto, pero dar fruto naturalmente no podemos. La única forma es la que les voy a leer ahora en San Juan 15, en el versículo 4 y el verso 5. Y aquí es donde está el asunto. Esta es la naturaleza de las buenas obras. Dice: permaneced en mí. ¿Qué hay que hacer? Permaneced en mí. Ahora, mí, ¿quién es? Cristo.
Porque ahí está diciendo en el verso 1, yo soy la vid verdadera. Entonces, permaneced en mí y yo en vosotros. Eso me gusta. Otra vez quiero leerlo por el Espíritu. Permaneced en mí y yo en vosotros. Escuchen, como el pámpano, oigan, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Déjelo un momentito el pasaje. Estoy hablando de la naturaleza de las buenas obras, que en este contexto sería el fruto. Estamos hablando entonces del fruto. ¿Cuál es la naturaleza? Eso proviene de Dios. Eso no es mío. Son obras de Dios. Es fruto de Dios. Vean ustedes que dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. O sea, el pámpano son las ramas, las ramitas que están pegadas a la vid. Y dice, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y lean el que sigue, el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Este lleva mucho fruto. Porque léale al que tiene al lado, léale. Porque separado de Cristo, nada podéis hacer. Mis hermanos, ahí está la conclusión del mensaje. Muéstrame, como hemos dicho, hermano mío, la realidad de tu fe. Muéstrame la realidad de tu fe. Eso es lo que le estaba diciendo Santiago a ese hombre vano. Déjame ver la realidad de tu fe. Y le dice, ¿dónde están tus obras? Si no tiene obras, no tienes fe. Si no hay fruto, estamos separados. Porque yo les voy a decir algo, es imposible que un pámpano que esté pegado a la vid no lleve fruto. Es imposible que una persona esté pegado a Cristo y no lleve fruto digno de Dios. Eso es imposible. Entonces, si no hay fruto, es porque hay algo que está pasando. Y la Biblia lo dice. Yo soy la vid. Y yo doy gracias a Dios por eso. Que Cristo sea la vid. Y nosotros solo una ramita. Frágil. Una ramita. Yo les pregunto, aunque hay Biblia para eso, pero yo pregunto, ¿quién sustenta a quién? ¿Creen ustedes que la rama sustenta la raíz? ¿O la raíz las ramas? Yo soy la vid. Yo doy gracias a Dios por Jesucristo. Que Él sea la vid y que nosotros seamos los pámpanos. No importa el tamaño de ese pámpano. Eso no importa, lo importante es estar pegado en la vid. Y entonces, el que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué dice? Mucho fruto. El mucho fruto son las buenas obras que Dios preparó de antemano. La naturaleza de las buenas obras descansan en Dios.
La naturaleza de las buenas obras descansan en Dios. Es decir, buenas obras son las obras de Dios. Repito, buenas obras son las obras de Dios. Por eso es, mi hermano, que la persona que está pegada a la vid verdadera que es Cristo puede llevar mucho fruto, porque de la vid fluye la vida, fluye, diríamos, la rica savia, fluye y llega a los pámpanos, a las ramas, y las ramas empiezan a vigorizarse y empieza el proceso, y más tarde viene el mucho fruto que glorifica al Padre. Eso fue lo que pasó con Abraham. Eso fue lo que pasó con Rahab. Llegó el tiempo del mucho fruto. Pero no olvides la naturaleza de las buenas obras. Eso no es algo antojadizo. No es algo que uno hace simplemente movido por las emociones. Las buenas obras están desligadas de las emociones. Escuchen, las buenas obras están desligadas de las emociones. Ahora, naturalmente hacer buenas obras nos emociona. Pero lo que yo estoy diciendo es que la naturaleza, es decir, esto proviene del Padre. Qué hermoso es cuando hay cuando el Padre te envía una información a tu espíritu, por su espíritu, y te hace saber que tú debes de hacer algo, que ese algo ya Dios lo había planeado hacía mucho tiempo, porque esas obras ya están preparadas de antemano. Pero llega el momento señalado donde Dios dice, bueno, ha llegado el momento para esta manifestación. Y entonces nos emocionamos. Se siente muy bien cuando tú haces la voluntad de Dios. Se siente hermoso cuando se hace la voluntad de Dios. En el interior, en el espíritu, uno sabe si hizo o no hizo la voluntad de Dios. Es hermoso. En el interior, en el hombre nuevo, hay una alegría, un gozo. Hay un gozo. Ahora yo voy a decir en el hombre nuevo, pero también en el Espíritu Santo. Hay un gozo cuando ve a uno de los hijos de Dios que ellos han recibido la información y han obedecido. ¿Creen ustedes que no se gozó el Padre con la obra de Abraham? Ay, hermanos, tres ofrendas que agradaron tanto el corazón de Dios, que con ellas tres, que por cierto fueron ofrendas de obediencia, esas tres ofrendas, quedó Dios tan complacido con ellas que bendijo a toda la humanidad. Primera ofrenda, la de Noé. Bajó del arca y dice la Biblia que levantó un altar y que subió olor grato. Dios percibió olor grato y Dios quedó tan complacido con ese altar que Dios dijo nunca más. Hizo un pacto con Noé. Y cuando ustedes ven el arco iris, realmente tienes que recordar ese pacto. Y que por eso Dios prometió las estaciones, o sea, el otoño, la primavera, el invierno, el verano. Todo eso tiene que ver. Cuando tú ves esos días soleados, recuerda por favor ese pacto. Y cuando ves la lluvia caer también. Aquí nosotros no vemos mucho el efecto del otoño, pero donde las estaciones están bien marcadas, el otoño es increíble, más que la primavera. Esa es ofrenda número 1. Ofrenda número 2, la de Abraham, cuando obedeció y sacrificó en su corazón a Isaac. Y que Dios le dijo, ¿sabes, Abraham? Hay una simiente en ti
y que por esa simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios estaba tan agradado. Y la tercera ofrenda indudablemente es la mejor de todas, que es la ofrenda de Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Y que en esa ofrenda Dios dijo, ¿sabes algo? De ahora mismo en adelante, yo voy a estar en buena voluntad para con los hombres. Y no importa qué tan pecador sea, bienaventurado el que pone la mirada en ti, hijo mío. Porque ojo, la salvación se llama Cristo y la condenación se llama rechazar a Cristo. Eso es todo. Eso es todo, hermano mío. Oye, eso es lo que Dios va a juzgar. ¿Qué hiciste con Cristo? Eso es todo. No es qué tan malo, qué tan brujo, qué tan... No, es qué hiciste con Cristo. Bienaventurados aquellos que tienen ojos para ver al Señor, que tienen oídos para oír al Señor y que tienen corazón para entender al Señor. Entonces en aquel día, en el día final, en lo que la Biblia llama el juicio del gran trono blanco, todas esas personas que están delante de ese trono, delante de ese juicio, porque ese sí es un juicio condenatorio, todas esas personas voluntariamente, con conciencia, rechazaron a Cristo. Y se les va a decir, yo he provisto el medio de salvación, pero ustedes lo rechazaron voluntariamente. Por lo tanto, no estaba preparado para ustedes, pero ustedes escogieron el lago de fuego y azufre. Mientras que a otros, como usted y como yo, que por la bendita gracia de Dios pusimos los ojos en Él, se nos dirá un día, buen siervo fiel. ¿Te imaginas que te digan a ti, hermano mío, buen siervo fiel? Y yo voy a entender claramente que el Señor le está hablando a Cristo en mí. Buen siervo fiel, Cristo en mí. Porque escondido estoy en Cristo para con Dios. Que vean a Cristo. Eso es lo que busca el apóstol Santiago. Eso es lo que busca el apóstol Pablo. Que vean a Cristo en nosotros. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Hay moradas preparadas desde antes para ustedes. Y aquí hay un lugar, dice Jesús, para ti. Y yo me imagino, no sé quién nos va a guiar a las moradas. Pero qué privilegio y qué honor. Yo termino diciéndote, hermano mío, deja ver a Cristo en ti. Pero esto es una naturaleza. Esto no hay que forzarlo. Simplemente hay que permanecer en la vid verdadera que es Cristo. Y ya naturalmente va a fluir el mucho fruto. Vamos a llevar mucho fruto. Naturalmente. No hay que inventar frutos. Eso simplemente es la consecuencia de estar pegado a la vid verdadera. Y ese fruto justifica tu fe. Ese fruto dice, verdaderamente está en Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para
siempre preservará.